y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Muy buenas tardes, buenas noches en el momento en que estés viendo este programa, esta clase más bien. Te doy la bienvenida y qué bueno que estemos ya arribando al final del módulo 3. El tiempo ha pasado y tú has sido diligente y has perseverado hasta este momento. Y hoy vamos a compartir contigo un tema supremamente interesante que son las maldiciones generacionales. Vamos a estar hablando acerca de cómo el pecado de los padres afecta a los hijos y cómo nosotros podemos romper una maldición generacional. El Señor es un Dios bueno, Él es un buen Padre y siempre desea, el deseo de su corazón es que sus hijos vivan en bendición. A este momento de la academia creo que es algo que hemos enfatizado y que tú tienes claro de que es el deseo de Dios que sus hijos vivan en bendición. Sin embargo, hay cosas que nos hacen salirnos de ese esquema de bendición que Dios diseñó por causa del pecado de nuestros padres, y vamos a estar adentrándonos un poco en la clase ahora y tú vas a entender un poco a una dimensión mayor esto. Sin embargo, quiero que tú te prestes, que prestes toda la atención, que te desconectes de todo lo que tengas alrededor para que tú puedas recibir lo que va a ser esta clase, que va a cambiar la manera como tú percibes o te relacionas con la palabra de Dios, pero también cómo tú puedes ayudar a otros, la manera como tú piensas con respecto a cuando alguien tiene, por ejemplo, una necesidad de oración. Hay personas que, por ejemplo, vienen a ti y te van a decir, yo quiero que tú ores por esto, tengo una necesidad, tengo una enfermedad, tengo un problema familiar, tengo un problema económico, y quizá tú observas que todas estas son cosas que son ciclos en la vida de la persona y tú puedes en un momento dado orar por esa persona, pero desafortunadamente nada cambia si lo que está atravesando esa persona tiene que ver con una maldición generacional. Una maldición generacional es en definitiva un permiso legal. Es un permiso legal que la persona tiene activado, en el cual desafortunadamente Satanás tiene la habilidad o tiene el permiso para tocar a esa persona en el área familiar, en el área de finanzas, en el área de salud. Así que hay diferentes áreas en nuestra vida que se afectan por una maldición generacional que esté activada en la vida de una persona. El versículo que te mencioné al principio es Deuteronomio, está en el capítulo 30, verso 19, y el Señor nos dice claramente, está delante de nosotros la vida y la muerte. Te lo leí de la Nueva Traducción Viviente, en otras versiones dice muy similar, por supuesto, ¿verdad? Es el mismo concepto, pero en definitiva lo que nos está diciendo el Señor es, delante de ti está la decisión. Ay, elige bien la vida para que te vaya bien. Es el deseo del corazón del Señor. Así que vamos a adentrarnos en este tema tan interesante. Y lo primero que quiero decir es que las maldiciones generacionales son reales. No porque alguien no crea en ellas, no existen. No porque alguien no conozca la palabra de Dios, no tiene efecto sobre la vida de esa persona. Por ejemplo, vemos artistas o vemos personas muy reconocidos en el mundo de la fama, ¿verdad? Artístico o político o económico, en los negocios, en cualquier área que lo puedas pensar, y ellos son muy prósperos. Ellos puede ser que no conozcan la palabra, puede ser que estén muy lejos de los caminos del Señor. Sin embargo, muchos de ellos lo que hacen es que aportan económicamente a fundaciones o a organizaciones en definitiva sin ánimo de lucro. Ellos aportan para que los niños sean cuidados en orfanatorios, aportan para que hagan investigaciones del cáncer, aportan para madres que están siendo abusadas o que han sido abandonadas por sus padres, por sus esposos, y entonces tienen que hacerse cargo de sus hijos, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos están activando en su vida un principio. La palabra dice que el que siembra cosecha y que el que da se le da más, porque la palabra dice lo contrario. El que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Y vemos en la parábola aquella de los talentos que el Señor le quitó al que tenía poquito y se lo dio al que tenía más. ¿Por qué? Porque él produjo más. ¿Qué quiere decir? Esto es un principio, es una llave en la palabra. Hemos hablado ya acerca del reino de los cielos y entendemos de que hay principios que simplemente funcionan y no funcionan solo para el creyente.
no funcionan solo para el que asiste a la iglesia, funciona para todo aquel que los ponga en práctica. Entonces vemos que en la Biblia no interesa que una persona crea o no crea que existen maldiciones generacionales, simplemente si se ha activado una maldición generacional en su vida, de esa maldición la persona no se va a poder salir hasta que no conozca a Cristo y no haga lo que es necesario para ser libre de esta maldición. Entonces, ¿qué es una maldición? Vamos a adentrarnos allí y lo primero que es importante que tomes nota es que es el pago establecido por Dios. Una maldición generacional o una maldición, primero hablemos de una maldición, es el pago establecido por Dios. Es el pago establecido por Dios en la vida de una persona por causa del pecado propio o del pecado de su descendencia, es decir, de su familia. Es la paga dada por Dios en la vida de una persona y su descendencia por causa de su propio pecado o por la iniquidad también de su familia. Entonces, ahorita lo dije un poquito invertido para que lo entendamos bien. Es la consecuencia en la vida de una persona y su descendencia por causa del pecado propio o del pecado de sus antecesores. Entonces vamos a leer allí en Éxodo 34, en el verso 7, y mira lo que dice. Te la voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad. Esto está hablando, por supuesto, de Dios. Voy a leerlo un poquito antes para que lo cojamos en contexto. Mira lo que dice. El Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Ese verso no lo sabemos muy bien, nos fascina pensar que Dios es lento para la ira y que es grande en misericordia. Sin embargo, mira lo que dice el 7, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, aquel Dios que es lento para la ira, que es paciente, que es amoroso, que es misericordioso, castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Qué interesante leer esto en la palabra. Dice que es Él quien visita la maldad o la iniquidad. Entonces, acabamos de hablar acerca de lo que es el reino de los cielos y dijimos que el primer componente del reino es el rey. Y dijimos que la palabra del rey es ley. Lo que Dios dice o lo que el rey dice, y estamos hablando del rey del reino de los cielos, es ley. Y no hay nadie que pueda revocar la ley que él estableció, no hay nadie que se pueda sublimar sobre esto y hacer que la ley se cambie, por mucho que nosotros nos rebelemos en contra de ello o hagamos manifestaciones o queramos manipular la palabra. Dios dejó su palabra y su palabra es ley. Y el que la cumpla y se acata a él está en perfecto alineamiento con el Señor, de manera tal de que nada le va a faltar a esa persona. Por eso la palabra dice claramente de que el Señor no deja para siempre a un justo desamparado. Y además de eso, de que no hay un justo que mendigue pan. ¿Qué es lo que está diciendo? La palabra que es justo, y ya hablamos de eso en la clase pasada, el que obedece la palabra, el que no transgrede la ley de Dios, entonces está alineado y por lo tanto tiene derecho, tiene beneficios, tiene acceso por la mancomunidad que hay en el reino de Dios a los recursos del reino. Y por lo tanto, esa persona nada le falta, esa persona camina en paz, esa persona camina en bendición. Sin embargo, las personas que transgreden, al momento en que una persona transgrede la ley de Dios, también le vienen maldiciones. Y eso es lo que la palabra está diciéndonos claramente allí en Éxodo 34:7. Entonces, como Dios es rey, como Él estableció su palabra y nadie puede revocar lo que Él dijo, quiere decir que Él, como creador, estableció la ley y nadie puede cambiar eso. O sea, como Él fue creador, Él tiene el derecho de poner las leyes. Es como el que hace un producto en alguna fábrica, el fabricante dice cómo se opera ese producto. Yo no puedo, por ejemplo, coger mi secador de pelo
y meterme en la ducha y decir, voy a ahorrar tiempo, y entonces mientras me estoy terminando de enjuagar el cuerpo me seco el pelo, porque entonces si le cae agua al secador, yo no puedo después decirle al fabricante, mire, su producto es malo porque me produjo un cortocircuito en la casa y se quemó el producto cuando yo estaba usando el producto en la ducha. Porque si tú miras la etiqueta del producto, dice que no se puede operar bajo agua. Entonces, nosotros debemos saber que las reglas están puestas para la protección del usuario. Y en el caso del reino de Dios, la ley de Dios está puesta para nuestra protección. Entonces, en definitiva, Dios es el rey, Dios pone las reglas. Y eso fue lo que él dijo. Yo soy misericordioso, bendigo hasta por 1000 generaciones quien obedece mis mandatos, quien está en mis preceptos, pero castigo hasta la tercera y cuarta generación la desobediencia. Muy bien, entonces hablamos ya de que es una maldición. Ahora vamos a mirar la palabra generacional. La palabra generacional tiene dos partes. La primera es genes y la segunda es ración. Entonces, la palabra genes es muy interesante porque si lo miramos desde el punto de vista de la palabra, miramos en Génesis 1:26, este es un verso que ya es muy conocido dentro de la academia, así que lo voy a mencionar nada más, pero es Génesis 1:26 donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La imagen tiene que ver con el espíritu y la naturaleza, y la semejanza tiene que ver con los genes. Entonces, tenemos la imagen de Dios porque tenemos su espíritu y tenemos su naturaleza, pero tenemos la semejanza de Dios en los genes. Es decir, Adán fue creado con los genes de Dios. Ahora, ¿cómo eran los genes de Dios? En los genes es donde viene, por supuesto, todo lo que es la parte de ser como la persona que uno está heredando, de la que está heredando los genes. Por ejemplo, uno dice en mis genes, mi familia, por ejemplo, tiene problemas de diabetes, o tiene problemas de catarata, o tiene problemas, ha habido tumores repetitivos en mi familia. Entonces eso es como algo hereditario. ¿Sí? Entonces eso viene en los genes. Entonces Adán heredó o venía con los genes perfectos, santos, sin corrupción ni mancha de parte directamente del Padre. Ya hemos estudiado esto de que Adán salió directamente de Dios y también estudiamos que la mujer salió del hombre. Pero estos genes eran sin mancha, eran santos. Entonces, cuando hablamos de la semejanza, estamos hablando de genes, ¿verdad? Y sabemos entonces que ellos tenían unos genes que no eran corruptos. Ahora, vamos a ir adentrándonos para entender de lo que estamos hablando. En Mateo, en el capítulo 1, por ejemplo, vamos a ir a Mateo capítulo 1 y vamos a mirar, solamente quiero anotar dos cosas de allí. Está hablando de la genealogía de Jesús. Y es interesante que la Biblia se encargue de mencionarnos la genealogía de Jesús, es decir, de dónde viene Jesús. Sabemos que Él era Dios encarnado, en un hombre, pero Él venía, digamos, los padres, la madre que lo cargó durante 9 meses y el padre adoptivo de aquí de la tierra, por supuesto, tenían una genealogía. Entonces, vemos, por ejemplo, donde dice el versículo 1, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David. Mira cómo lo va llevando hacia atrás. Dice, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Y así sucesivamente va mencionando hasta, nos vamos a saltar hasta donde dice el 16, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, estamos viendo que él venía de una genealogía, por supuesto, de la tierra, o sea, Jesús como hombre. Acuérdense que Jesucristo está compuesto por Jesús el hombre y Cristo Dios, y por eso decimos la palabra Jesucristo completa, porque en definitiva era Dios encarnado en Jesús. Y entonces, pero él venía del cielo con una genealogía también no corrupta, porque sabemos que aunque Jesús estuvo en el vientre de María, él no era hijo natural de ellos dos. Es decir, él había sido engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, mire qué interesante. Adán es creado con los genes de Dios, pero él peca.
Y como él cae, el Señor tenía la necesidad de restaurar esa posibilidad de tener los genes perfectos, porque Adán lo perdió. Pero entonces el Señor tenía una manera de restaurar el tema de la genealogía corrupta que heredamos de Adán, y lo hizo a través de Jesucristo. Quiero que entendamos bien esta parte. La genealogía de Adán era perfecta porque venía de Dios, pero al momento en que él peca, esa genealogía se corrompe. Y entonces, por eso todo el que viene, todo el que nace de Adán en adelante, viene con una genealogía corrupta, que se va adhiriendo en la línea de sangre de una familia, se van adhiriendo pecados a medida que va avanzando la genealogía. Puede ser pecados de homosexualidad, puede ser adicciones, pueden ser idolatrías, pecados de idolatría, pecados de ocultismo, puede ser inmoralidad sexual, y póngale usted el nombre que quiera. Ya esto en la Biblia está especificado todo tipo de pecados que un hombre puede cometer. Entonces, desde Adán en adelante, dice la palabra que todos fueron destituidos de la gracia porque todos pecaron, que porque Adán pecó, todos pecamos. Entonces no hay hombre que se salga de esta línea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor, en su infinita misericordia, dijo, ok, Adán perdió esa genealogía santa, incorrupta, que heredó de mí, pero yo voy a restituirlo a través del segundo Adán. Y por eso vemos a Jesucristo viniendo, siendo engendrado por el Espíritu Santo en una mujer, para que Él pudiera restituir la posibilidad para nosotros de tener una genealogía de igual manera santa. Vamos a ir más adelante hablando de esta parte del ADN, y al final vamos a enseñar un poquito sobre eso, pero quiero ponerlo en tu corazón. Vamos a leer ahora Lucas 19:10. Lucas 19:10. Mira lo que dice acá. Dice así. Este es. Ok, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que acabo de mencionar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ya mencionamos cuando hablamos acerca de las cosas del reino que lo que se había perdido no era una religión, era una relación perfecta con el Padre, pero otra de las cosas, también se perdieron las llaves del reino, eso ya lo entendimos con la parte del dominio, pero otra cosa que se perdió en el pecado de Adán y Eva fue esa genealogía perfecta. Entonces vemos a Jesucristo rescatando eso para nosotros. Vemos también de una manera muy interesante en la palabra, esta es una porción que está en el libro de Hebreos cuando habla acerca de Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote que mencionan en el Antiguo Testamento que fue al que Abraham le entregó sus diezmos. Ahora, Melquisedec, no me voy a quedar en la parte de diezmos allí porque hay una enseñanza muy profunda al respecto de eso, pero quiero mencionar solamente la parte genealógica donde dice que Melquisedec no tenía ni padre ni madre. Entonces, solamente realmente hay dos seres en la palabra que se refiere que no tiene padre y madre, que es Adán y Eva. Por supuesto, ellos no tuvieron padre y madre, porque venían directamente de Dios, y el otro entendimos que es Jesucristo. Entonces, en Mateo sabemos que dice que Él fue engendrado por el Espíritu Santo, y la otra base bíblica para saber que Jesús no nació realmente o no tenía genealogía corrupta habiendo nacido de María, era en esta porción, donde estaba este sacerdote Melquisedec, que en definitiva era tipo de Jesús. O sea, era Jesús mismo al que Abraham le entregó sus diezmos. Entonces dice que no tenía padre ni madre. Entonces sus genes venían de parte de Dios. Entonces, vamos a leer Gálatas 6:7 y vamos a ver que una de las primeras causas por las cuales una persona sufre maldición es por su propio pecado. Gálatas 6:7. Aquí está. Dice así: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios.
Siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces, si el hombre siembra bien, por supuesto recoge bien. Si recoge maldad, si siembra maldad, por supuesto esta persona va a cosechar maldad. O sea, hay personas que dicen, no entiendo cómo me va mal en la vida. No sé por qué esta otra persona tiene más que yo. Están siempre mirando lo que las otras personas han alcanzado y se preguntan por qué en su vida no les va bien las cosas, por qué el matrimonio no les funcionó, por qué se divorciaron, por qué sus hijos entran en rebeldía, por qué no les va bien con un negocio que emprenden, por qué están siempre en ciclos de enfermedad que parece que no terminaran. Y la palabra dice claramente, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Dios no puede ser burlado. Entonces, como decía al principio, tú puedes orar por una persona, y no te digo que no lo hagas, ora. Si una persona viene a ti a pedirte oración, claro que vamos a orar, pero más que orar, vamos después a acercarnos a esa persona para ayudarle a acercarlo al camino del Señor y que esta persona pueda tener realmente un encuentro con el Señor y poder llegar al entendimiento de que lo que está pasando en su vida es una maldición generacional. Y ahí no hay manos que se puedan imponer, que puedan romper eso, a menos de que la persona renuncie, a menos de que la persona pida perdón y se arrepienta de sus propios pecados y de los pecados generacionales. Mira qué interesante, la Biblia nos dice cuáles son las consecuencias de no elegir la vida. Leímos allí en Deuteronomio 30 que el Señor quiere que nosotros elijamos la vida, pero el Señor nos dejó tan claro en su palabra y por eso la ignorancia no es excusa. Nosotros tenemos que saber que cuando una persona decide por seguir el camino del Señor, va a tener buenos resultados, no hay vuelta de hoja atrás. Mira lo que dice capítulo 27 de Deuteronomio. Y vamos a leer del verso 15 en adelante. Dice así, maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado en madera o fundido en metal, y lo ponga en un lugar secreto. Es creación de las manos de un artífice y por lo tanto es detestable al Señor. El Señor detesta quien haga ídolos. Después dice, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien deshonrare a su padre o a su madre, y el pueblo dirá amén. Maldito sea quien altere, los límites de la propiedad de su prójimo, y el pueblo dirá amén. Maldito sea el que desvíe su camino a un ciego, y el pueblo dirá amén. Maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano o de la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien se acueste con la mujer de su padre, pues con tal acción deshonra el lecho de su padre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien tenga relaciones sexuales con un animal, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien se acueste con su hermana, hija de su padre, o de su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien mate a traición a su prójimo, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien acepte soborno para matar al inocente, y esto lo entendemos como el asunto del aborto. Si la industria del aborto, que está matando los hijos o los bebés en los vientres de las madres, y lo está haciendo por soborno, o sea, por ganancia ilícita. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Y todo el pueblo dirá amén. Entonces vemos que el Señor no nos dejó a solas. No nos dejó simplemente a nuestro propio destino y nos dijo, pues ustedes arréglensela como puedan, ya pecaron, miren a ver cómo le hacen. Yo los creé con mis genes santos y ahorita ustedes la regaron, mire a ver cómo le hacen. No. Dios nos dejó su palabra y nos dejó la guianza aquí. Por esa razón, la realidad es que el hecho de que una persona camine en una maldición generacional no es culpa de Dios. Dios nos dejó bien su palabra. Es responsabilidad y decisión de nosotros. Porque hay hambre en el mundo, causa del pecado. Porque hay violencia en el mundo, causa del pecado. Porque hay injusticia en el mundo, es causa del pecado.
Dios jamás diseñó el hombre y la tierra para que hubiera ese tipo de necesidades, porque en el reino ya lo entendimos y por eso leímos o estudiamos estas lecciones antes de entrar en este tema. Dios diseñó todo para que al hombre le vaya bien y que pueda tener larga vida en esta tierra y que pueda ser bendecido. Es el hombre, es el que se ha alejado del camino correcto, de la senda antigua, como dice la palabra, que es la que nos lleva, por supuesto, a la bendición. Entonces, léete el capítulo 28, eso es, no es una tarea oficial, pero léete el capítulo 28 y te vas a dar cuenta de las bendiciones, en cambio, que hay por la obediencia. Te acabo de leer las maldiciones por causa de la desobediencia, pero en el 28 están las bendiciones por causa de la obediencia. Vamos a mirar Éxodo 25 rápidamente. Éxodo 25. Vamos a leerlo de aquí. Y dice así: no te inclines ante ellos ni les rindas cultos, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, extendiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. ¡Wow! Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Entonces, cuando una persona se arrepiente de su pecado y se aparta, recordemos que dijimos que arrepentimiento era un cambio de dirección completa, esa persona está no solamente bendiciendo su propia vida, pero está causando bendición sobre sus generaciones. Lo contrario también es cierto, desafortunadamente, y está explícito en la palabra. Nosotros afectamos nuestra familia por las decisiones que nosotros tenemos. Entonces, a este punto está claro entonces que por un lado, la maldición no viene sin causa, de hecho lo dice en Proverbios 26:2, dice que la maldición no viene sin causa. Proverbios 26:2, léelo, búscalo ahí en tu casa, pero eso es lo que dice, que no viene sin causa. Hay una causa por la cual se activa en nuestra vida. Y esas causas, entonces, lo primero es por causa de desobediencia o de pecado, como ya lo mencionamos. Pero también las otras causas pueden ser por pecados de nuestros ancestros, nuestros padres. Y mire que nosotros tenemos dos abuelos, tenemos 2 padres, tenemos 4 abuelos, tenemos 8 bisabuelos y tenemos 16 tatarabuelos. Sácale la cuenta, tenemos 30 personas de la cual nosotros podemos heredar maldición. Y tú dirás, como muchas personas dicen, de repente pudo haberte pasado el pensamiento, eso es injusto, porque yo voy a pagar las consecuencias de los errores de mis antepasados, si no fui yo el que lo hice. Volvemos a caer al mismo punto, Dios es Dios, Él estableció su palabra y nos tenemos simplemente que sujetar a ella. Vemos entonces que la maldición entonces puede venir por causa de lo que hicieron nuestros antepasados. ¿Cómo podemos observar o identificar qué cosas pueden venir por maldición? Voy a leerte algunas de las cosas. Puede ser que arrastremos maldiciones generacionales de alcoholismo, drogas, adulterio, divorcio, fornicación, enfermedades crónicas, perversiones, homosexualidad, lesbianismo, ruina, pobreza, hijos bastardos, fracaso, muerte, suicidio, accidentes y cualquier otra cosa, ¿verdad? Inmoralidad sexual, pudiéramos adicionarle allí varias, pero básicamente estas son las que se ven con más frecuencia. Entonces vemos, por ejemplo, entre ellas la pobreza. La pobreza es una maldición. El Señor dijo a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero Él lo dijo porque sabía que era consecuencia del pecado del hombre. Y entonces personas que logran identificar que hay algo que están haciendo mal, cuando ya comienzan a acercarse a la palabra de Dios, se dan cuenta de que es el deseo de Dios que nosotros vivamos una vida abundante. Entonces se dan cuenta que algo está mal y cuando empiezan a alinear su vida comienzan a ver resultados diferentes. Y yo no quiero decir que una persona que se acerque al Señor es rico instantáneamente, pero esa persona que empieza a mirar su vida a través de la palabra del Señor, empieza a tener y empieza a alinearla, empieza a tener acceso. Y hablamos en las clases anteriores que el acceso
no es tener riqueza acumulada. Hay una gran diferencia entre riqueza acumulada y exceso. Riqueza acumulada es que tú tienes dinero en el banco que cuando necesitas vas y sacas, etc. El acceso es que tú puedes tener el recurso cuando lo necesitas. Es decir, Dios te da no lo que tú quieres, como tú haces con tus hijos. Tú no le das a tus hijos lo que ellos quieren. Tú le das a tus hijos lo que ellos necesitan. Exactamente hace el Padre con nosotros. Nos da en nuestras manos lo que sabe que estamos necesitando. No nos da de más, de manera tal de que nosotros nos desviemos y pongamos nuestro corazón y nos vayamos detrás de las riquezas. Nos da lo que necesitamos. Claro, la palabra dice que podemos vivir en la sobreabundancia de Dios. Pero cuando vivimos en la sobreabundancia de Dios, cuando tenemos una mentalidad correcta, que Dios sabe que el recurso extra que llegue a tus manos no va a ser para tu propio beneficio, sino que tú vas a hacer cosas grandes con ello. Vas a empezar a invertir en otros, vas a empezar a ayudar a crecer espiritualmente a otros, vas a aportar económicamente para que organizaciones sin ánimo de lucro puedan sostenerse, vas a hacer la diferencia al momento en que tú hablas y vas a reconocer que ese éxito no te pertenece a ti, sino que viene de parte de Dios, que es Dios el que te ha abierto camino al momento en que tú alineaste tu vida con la palabra del Señor. Así que esto es bien interesante. Esto le quita completamente la carga de los hombros del Señor, como regularmente el mundo lo hace. Dicen, si Dios existiera no hubiera pobreza, si Dios existiera no hubiera injusticia, si Dios existiera no hubiera mujeres abusadas. Pero en realidad, aquí estamos viendo bíblicamente cómo estas cosas no son responsabilidad de Dios, sino es responsabilidad de la mala administración del hombre y de la desobediencia. ¿Cuál puede ser otra causa? Acabo de mencionar entonces dos causas, propio pecado o el pecado de mis ancestros. Otra causa de maldición generacional son los objetos de maldición. Objetos de maldición pueden haber muchísimos, te voy a mencionar algunos. Por ejemplo, cosas que se usan para la suerte. No sé, ropa interior amarilla para la suerte, por ejemplo. Eso es muy común en nuestros países, que el 31 de diciembre todo el mundo anda poniéndose ropa interior de este color para la suerte. Eso es un objeto de maldición, porque nosotros en el camino del Señor sabemos de que la suerte no existe, existe el propósito. Otras cosas que se pueden tener como talismanes, medallas, rosarios. Objetos robados son absolutamente un objeto de maldición. Drogas o cosas que llevamos a la casa inclusive por curiosidad o por ignorancia o por tradición. Muchas veces vamos, por ejemplo, a nuestros países y decimos, voy a llevarme un souvenir de recuerdo. Pero no sabemos o no podemos asegurar que ese objeto que estamos llevando a casa no haya sido un objeto que se haya, por ejemplo, diseñado o creado para la adoración de algo. ¿Sí? Entonces lo llevamos por tradición o por bonito, pero no sabemos que eso puede acarrear o puede traer como tal una maldición. Entonces estamos entrando la maldición a nuestro hogar. Y mire que esto no es causa de pecado, no es por pecado, es por entrar un objeto de maldición a nuestro hogar. Así que si alguna de las cosas que acabo de mencionar tú observas que están operando en tu vida, puedes todavía, ¿verdad? Conociendo al Señor, estas son cosas que se pueden quebrantar. Si tú ya pasaste por un retiro espiritual, de los que hacemos aquí en Casa de Encuentro, sabes que allí se ministran maldiciones generacionales. Esto es importante que sea ministrado, como te dije, no se trata de una oración. Hay personas que dicen, yo voy a orar por ti para que tus maldiciones sean quebrantadas. Sin embargo, esa persona no está entendiendo qué es lo que se está haciendo y no es un acto como un acto mágico. Mucho cuidado con eso. Esa persona tiene que pasar por un proceso de sanidad y de arrepentimiento, donde renuncia a su pecado. Y enseguida voy a enseñarte cómo rompemos una maldición generacional. Presta mucha atención. Vamos a entrar en la última parte de esta clase y mira lo que necesitamos asegurarnos o debemos hacer para romper una maldición generacional. Primero, la persona debe ratificar su pacto de amor y fe con el Señor. Vas a apuntar la cita bíblica, no las vamos a leer ya estas últimas citas bíblicas, solamente apúntalas. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Entonces, ratificar el pacto de fe y amor con el Señor. Número 2, arrepentirse de sus pecados. Ya lo mencionamos ampliamente en la clase, así que no me voy a quedar allí. Salmo 51, bueno, voy a leerte ese salmo nada más. Salmo 51.
Salmo 51. Dice así: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Entonces sabemos que el perdón viene después del arrepentimiento, de haber confesado las transgresiones. Y por el otro lado, el tercer punto sería recibir el perdón de Dios y perdonarse a sí mismo. Porque entonces Dios nos perdona, obviamente, cuando confesamos. La palabra lo dice allí en la primera de Juan, eso está en el capítulo 1, verso 9, primera de Juan 1, 9, donde dice que el que confiesa su pecado alcanza misericordia. El que confiesa su pecado alcanza misericordia. Entonces, primero confesamos nuestro pecado, después recibimos el perdón de Dios y por el otro lado nos perdonamos a nosotros mismos. A veces Dios nos perdona, pero nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Entonces nosotros debemos llevar a una persona que esté operando, que identifiquemos que hay una maldición generacional activada en ella, a que ella reciba el perdón de Dios y se perdone a sí misma. Número 4, que perdone a los que le ofendieron. Porque entonces pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, pero también tenemos que perdonar a los demás, porque dice la palabra claramente, allí en el libro de Mateo, que nuestro perdón es condicionado. Si nosotros no perdonamos los pecados a los que nos ofenden, entonces nuestro Padre que está en el cielo tampoco nos va a perdonar a nosotros. Entonces, perdonar a los que nos han ofendido, a los que han hablado palabras de maldición contra nosotros, a los que en definitiva nos han hecho daño, ¿verdad? O nos hayan maldecido. Anote el verso bíblico, Gálatas 6:7, este ya lo leímos, fue cuando dijimos que el Señor no puede ser burlado, lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Entonces, si nosotros perdonamos, vamos a ser perdonados. Si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Número 5, renunciar a cualquier pacto o alianza que se haya hecho con sectas, con religiones orientales, o prácticas de yoga, karate, pactos que se hayan hecho con mormones, con testigos de Jehová, la nueva era, y eso es muy interesante entenderlo, preste atención. Nosotros tenemos que saber que el pacto que Jesucristo hizo, dice, este es mi nuevo pacto en mi sangre. Él hizo un pacto con todas las personas con las que quieran entrar dentro de su reino, con las que quieran creer en su muerte y su resurrección, con los que lo reciban, abran la puerta para que él pueda entrar. Ese pacto ya está hecho. Por lo tanto, ningún ser humano necesita hacer un pacto terrenal con ninguna logia o con ninguna religión, con ningún líder espiritual, aún dentro del cristianismo. Si hay alguien que haya hecho un pacto dentro del cristianismo con su líder espiritual, tiene que pedir perdón por él, porque esto no es bíblico, esto no está en la Biblia. Entonces, cuando hablamos de pacto, hablamos de Dios hacia el hombre, porque nosotros como hombres fallamos. Por esa razón, yo puedo hacer un pacto matrimonial con alguien, con la persona con la que me voy a casar, es un pacto entre hombres, pero con Dios yo no puedo hacer pacto, porque yo soy hombre y yo puedo fallar. Él hace pacto conmigo, porque Él no falla, Él es fiel. Pero al contrario, no. Yo puedo arrepentirme y puedo pedirle al Señor y decirle, Padre, yo me comprometo, quiero hacer un compromiso contigo de separarme para ti, de vivir para ti. Pero no es un pacto y esto hay que entenderlo. Entonces, todo pacto trae maldición a la vida de una persona. También pacto que se haya hecho con brujas, con hechiceros, con santeros, adivinos, etcétera. O pactos que se hayan hecho también de sangre. Por ejemplo, esto es muy común entre los jovencitos que se sacan sangre y hacen un pacto y mira, yo hago un pacto contigo de que siempre voy a estar en tu vida, etcétera. Esos pactos traen maldición. Por el otro lado, número 6, destruir todo tipo de material de hechicería, de magia, Harry Potter, yoga, rosarios, estatua, imágenes, películas de terror, todas estas cosas. Si pareciera como algo liviano o algo ligero cuando hablamos de películas de terror, pero las películas de terror definitivamente hacen una invitación clara a todo lo que tiene que ver con ocultismo, a espíritus de maldad.
Y entonces la Biblia no hace ninguna diferencia entre el que practica el ocultismo o el que practica la idolatría. Dice la palabra que la idolatría es algo detestable delante del Señor, pero es exactamente igual nosotros practicar ocultismo. Entonces, si tenemos películas de terror en la casa, por supuesto, es un objeto de maldición también, y esto tenemos que sacarlo de nuestras casas. Finalmente, debemos orar para aceptar, para renunciar al linaje corrupto de nuestros padres, y por eso retomo lo que dije al principio acerca de la genealogía, cuando dijimos maldición generacional, y la palabra generacional la separamos en dos, y dijimos que entonces es una ración de los genes. Nosotros tenemos una ración de los genes de nuestros padres, y esto en nuestra línea sanguínea va trayendo todo este tipo de cosas que ellos practicaron. Entonces nosotros ya pedimos perdón por nuestros pecados, pedimos perdón por los pecados de nuestros padres, de nuestros ancestros, y si quieres mirar la referencia bíblica de eso, podemos verlo, un ejemplo de esto en Nehemías 1:6, cuando Nehemías pidió perdón por los pecados de sus antepasados. Tú no los conoces, puede ser que algunos sí, otros no, pero hay que pedir perdón. Luego nos arrepentimos, recibimos el perdón de Dios, nos perdonamos a nosotros mismos, todo lo que acabamos de mencionar, pero ahorita debemos hacer una renuncia a esa línea de sangre que viene contaminada. Entonces se hace una oración diciéndole al Señor: Padre, yo estoy delante de tu trono, y ahorita esto realmente te lo voy a dar como información, porque la administración de estas cosas se hacen dentro de los retiros espirituales. Allí es donde una persona es llevado, y los que ya lo han experimentado saben que son 2 días completos donde ellos renuncian a cosas, donde ellos son ministrados, donde se hace 19 áreas más importantes de la vida del ser humano son ministradas en este lugar, de esta manera. Así que no es algo que podamos hacer en 1 minuto o 2 con alguien. Así que por favor no lo hagan a la ligera. Te lo estoy dando como información, pero realmente las personas deben ser pasadas por un tiempo como el retiro para que sea efectivo realmente en su vida. Si no, vemos personas por las que tú oras y dicen: a mí ya me liberaron, a mí ya me rompieron maldiciones generacionales, y después caminan en lo mismo. Y es porque realmente no se ha roto. Entonces, no seamos ligeros con esto. Eso es algo supremamente delicado. Pero quiero mencionarte de que la oración se hace yendo delante del trono celestial y diciendo: Padre, en definitiva, yo renuncio al linaje corrupto de mi padre, de mi madre, y la mujer que es casada del linaje corrupto que ha recibido o ha adoptado por la parte de su esposo, ya que una mujer que se casa está siendo una con su esposo. Y dice la palabra que venimos a ser uno delante del Señor. Entonces, si en la familia de ella, por ejemplo, no había adicciones, si en la familia de ellas, por ejemplo, no había pobreza, pero por ejemplo en la familia del esposo, si la hay, la línea viene nuevamente a afectar también a esta persona. O sea, una mujer recibe de ambas partes, de sus padres, pero también de su esposo. Y eso también hay que renunciar. Ahora, al renunciar nosotros a la línea de sangre de nuestros padres y nuestro esposo, no estamos renunciando a ellos como padres o como esposo, estamos renunciando a la línea de sangre corrupta para recibir la línea de sangre perfecta, santa, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos derecho a ello por causa de ser hijos de Dios. Qué cosa tan supremamente bella. En el momento en que una persona hace todas estas cosas, por supuesto, Satanás no tiene derecho legal sobre la vida de esta persona. Y por eso, en ese momento, se puede orar sacando todo espíritu inmundo que haya entrado a la vida de esta persona por causa de una maldición en su vida. Así que espero que esta clase te haya sido de bendición. Dios te bendiga, nos vemos en la siguiente clase.